Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Estamos nuevamente en este espacio de Vida en Él, este espacio para meditar en la palabra del Señor. Reciban su salud. Mi nombre es Eric Mantilla y soy pastor del Templo Nuevo Pacto en la ciudad de Chihuahua. El día de hoy vamos a seguir meditando en este fascinante libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y de esta manera vamos a ver qué principios o qué verdades nos enseña la palabra del Señor. Les invito a que meditemos en Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Veamos a continuación esta porción de la Escritura. Lucas 6, 1 al 11. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, como ustedes podrán ver, esta palabra, pues vemos que es un relato de acontecimientos de nuestro Señor Jesús. Y estos acontecimientos pues empiezan a dar cuando Jesús, con sus acciones, con su poder, empieza a confrontar a la religión organizada de ese tiempo. Particularmente era un día de reposo, y en ese día de reposo empiezan a reclamarle a Jesús por qué empieza a hacer ciertas cosas en el día de reposo, y Jesús responde simple y sencillamente como Dios en ocasiones hizo excepciones a la regla. Por ejemplo, en el caso de David, cuando comió de los panes consagrados a los sacerdotes. David lo dio a sus colaboradores porque tenían hambre y Dios permitió que ellos no murieran. De la misma manera Jesús empezó a confrontar. Y empezó a confrontar de manera que al final les dice pues, que es bueno hacer, que es mejor hacer el bien, hacer el mal en el día de reposo. Y al final de cuentas hace una sanidad poderosa en ese día de reposo. Bueno, como podemos ver, este relato, hasta cierto punto podemos ver que tiene la enseñanza de confrontar nuestras vidas religiosas y más aún buscar de Dios y buscar de su presencia. Miren, muchos de nosotros cometemos el error de acostumbrarnos a ciertas normas, reglas, y no es malo tener disciplina, no es malo tener cierto protocolo, ¿por qué no decirlo? Lo que sí es cuando nosotros estamos totalmente cerrados a lo que Dios va a hacer. Desde luego, Dios no hará nada en contra de lo que ya nos ha manifestado, revelado o nos ha mandado en su palabra. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente, que Dios es soberano para hacer u obrar según su perfecta voluntad. Así que, en esta hora, podemos meditar en la palabra del Señor y ver que Dios quiere hacer algo bueno. Muchos de nosotros de repente no tenemos la sensibilidad para que cada uno de nosotros podamos... hay gente que dice, es que no puedo cambiar porque estoy en esta religión, o es la religión que me inculcaron mis padres, y cuando Jesús viene, confronta esa religiosidad, esa engañosa religiosidad, porque Dios lo que quiere es, más que tengamos una religión, quiere tener una vida de comunión con nosotros, y quiere que nosotros tengamos o busquemos esa vida de comunión, de tal manera que cada uno de nosotros tenemos que buscar algo más que religión, algo más que una costumbre, algo más que un modelo organizado, sino más bien buscar la presencia del Señor Todopoderoso. Entonces, Jesús confrontó a los religiosos de ese tiempo, y vemos en el último versículo cómo relata la palabra de Dios, cómo dice que precisamente ellos se llenaron de ira, de enojo, y buscaban la manera de hacerle mal a Jesús, que al fin de cuentas
Al fin de cuentas fue la razón por la cual le crucificaron, humanamente hablando, aunque sabemos que Jesús era necesario que fuese a la cruz para morir por nuestros pecados, para derramar su sangre por nosotros. Bueno, ¿usted de qué manera es? ¿Usted de qué manera se comporta en su vida con Dios? ¿Es una persona religiosa, acostumbrada a ser creyente o acostumbrada a ser cristiano? ¿O realmente usted está viviendo en la presencia de Dios? ¿Usted está viviendo lleno de la plenitud de Dios, buscando su presencia y haciendo cumplir el propósito de Dios en su vida? Yo le animo a que consideremos estas palabras. Jesús vino a la tierra, el Hijo de Dios, Dios mismo entre nosotros, caminó entre nosotros, hizo maravillas y milagros, y los amantes de Dios, los religiosos de ese tiempo, los que decían tener la verdad, no fueron capaces de discernir el tiempo, no fueron capaces de honrar a quien era digno de honra. A tal grado que Jesús, cuando iba descendiendo a Jerusalén, tiempo más adelante, él se para y de repente empieza a ver a Jerusalén y le dice: si a lo menos hubieses conocido tu tiempo, el tiempo de tu visitación, pero no lo conociste. Que nosotros no digamos que somos cristianos por el simple hecho de pertenecer a cierta organización, que nosotros podamos entender que no es por pertenecer a la organización, es por entregar nuestra vida y vivir nuestra vida en Dios, lo que va a ser una gran diferencia. Le animo a que meditemos en esto y que a partir de hoy nosotros podamos andar en bendición, en plenitud, pero sobre todo en obediencia a Dios y a su palabra, expectantes de lo que Dios va a hacer. Sí quiero manejar este principio en esta ocasión. Dios nunca va a contraponerse o a decir algo en contra de lo que ya mismo Él ha revelado en su palabra. Sin embargo, Dios puede hacer cosas nuevas cada día y puede sorprendernos de una manera sobrenatural. Así que yo le animo a que en esta hora oremos y le pidamos al Señor que Él siga obrando y manifestándose con poder, y que Dios nos permita tener esa sensibilidad para conocer y entender su voluntad. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta hora por tu bondad, Señor, que has manifestado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, porque tú quieres tener esa comunión con nosotros y nosotros anhelamos tu presencia. Te pido, Señor, que tú sigas obrando y manifestándote con poder. Guárdanos, Señor, y que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hacer y que podamos caminar en tu voluntad cada día. Te lo rogamos, oh Dios, y te pedimos que tú sigas manifestando, Señor, esa voluntad tuya a través de tu palabra, que seamos entendidos y sabios para tomar las decisiones correctas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos en esta hora y animarle a que siga cada día buscando el rostro del Señor a través de meditar en su palabra. Y bueno, pues le animamos para que el devocional Vida en Él sea esa herramienta para usted cada día. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente día. Visión 800 presenta Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.